La campaña por la hospitalidad es una iniciativa de la Red Jesuita con Migrantes, que es esta red de instituciones de la Compañía de Jesús que sirven a los migrantes, a los refugiados y desplazados en todo el continente, y que hace más o menos unos 4 años, un poco más, un poco menos, se propuso esa red hacer algo que pusiera a hablar en común, que pusiera a hacer visible en común la acción de hospitalidad que significa el servicio por los refugiados, migrantes y desplazados en América Latina y en todo el continente. La campaña nace justamente también como una iniciativa de tejer la red, de construir una red, porque es una diversidad de organizaciones que van desde el sur de los Estados Unidos, también en Canadá, en Toronto hay organizaciones que tienen este tipo de servicio y que se extiende hasta el mismo Santiago de Chile y provincias de Argentina, de Bolivia, de Uruguay. La campaña nace para promover una cultura de la hospitalidad en la sociedad latinoamericana. ¿Qué significa promover una cultura de la hospitalidad? Es promover que las personas se dispongan a ser hospitalarios con quienes están llegando nuevos a sus lugares. ¿Por qué hacerlo? Porque todos sabemos y cada vez se ve más visible esa conversación de hostilidad, de discriminación, de xenofobia, de miedo. La hospitalidad es, digamos, como una contrarrestación de esos discursos de estigmatización y de hostilidad. La campaña nace en ese contexto y lo que busca es incidir a nivel social en generar la cultura de la hospitalidad, a nivel de incidencia política en reforzar un poco las acciones de incidencia que se realizan desde los servicios jesuitas a refugiados y migrantes, y también, que este es un reto que sigue siendo actual, y es que se vinculen cada día más y más colaboradores de la Compañía de Jesús, jesuitas, sacerdotes y hermanos, y otras comunidades religiosas en el continente. La articulación de la campaña con otras obras de la Compañía de Jesús se ha dado en el proceso. Entonces, nace de la Red Jesuita con Migrantes, pero se le propone, por ejemplo, a la Federación de Colegios, a FLACSI, que se une a la campaña, y FLACSI decide desde su federación, con su presidente y secretarios, deciden que lo van a hacer. Lo mismo pasa con la Federación de Fe y Alegría en toda América y en el mundo, que dice nos vamos a unir a la campaña por la hospitalidad. La red que hay de parroquias y de centros de espiritualidad, la red de universidades. Ahora, en concreto, ¿cómo se vinculan estas redes? En la primera fase de la campaña, FLACSI participó difundiendo, digamos que hay un primer nivel de vinculación, y es difundir a través de la red de redes los posicionamientos, los mensajes, las campañas o microcampañas que se hacen en momentos del año que son significativos, por ejemplo, el Día Mundial de la Persona Refugiada y Desplazada, el Día del Migrante, el Día de la Mujer, fechas que significan para la población en movilidad pues, un espacio importante. Primer nivel de vinculación, difundir mensajes. Pero hay un segundo nivel de vinculación que es bien interesante, y es proponer acciones dentro de las propias redes. Ejemplo, a partir de hace un mes casi, la FLACSI, la Federación de Colegios, le ha lanzado una idea a los estudiantes de los colegios jesuitas. Les dijo, suban a Instagram coplas, canciones, poemas, versos que contengan la expresión numeral somos hermanos de los refugiados. Si ustedes buscan en internet y ponen en Instagram numeral FLACSI o numeral somos hermanos o numeral soy H, que ahora les contamos de soy H, ponen alguno de esas etiquetas y van a encontrar, además de otras cosas que hay en la red, van a encontrar canciones cantadas por niños de los colegios de la Compañía de Jesús que tienen un propósito, es decir, nosotros estamos con ustedes, somos hermanos de los refugiados. Ese tipo de vinculación concreta, la Federación de Fe y Alegría también está, digamos, en este momento, en esta fase, viendo de qué manera se vincula, pero en la primera fase fue una vinculación directa en el tema de construir piezas materiales de formación de cómo se acompaña, cómo se fortalece la hospitalidad desde el acompañamiento pastoral. Y esto se difundió en redes que van más allá de la Compañía de Jesús. El reto que tenemos es cómo vincular cada día más a las redes de la compañía y a través de esas redes, a las redes de redes que existen alrededor de estas obras que están por todo el mundo. El concepto de la hospitalidad tiene diferentes maneras, digamos, de llegar a él. Es verdad que en el mundo existe un discurso de hostilidad, eso es cierto, es parte de una realidad con la que tenemos que
convivir. Es verdad que en los últimos años, y lo hemos visto en el caso de los Estados Unidos, en el caso de muchos de nuestros países, se dan discursos y acciones prácticas de securitización, de discriminación, de xenofobia. Pero lo maravilloso, lo maravilloso, es que al mismo tiempo hay muchas conversaciones de hospitalidad. Los latinoamericanos en particular sabemos, hay una expresión popular que dice hoy por ti, mañana por mí. Sabemos que esto es una cuestión cambiante, que los flujos una vez van para arriba, otras veces van para abajo, que hoy me toca a mí. En Ecuador hubo una campaña hace unos años muy hermosa que se llamaba Cuando los otros somos nosotros. Y lo que tenía, digamos, a lo que planteaba es que nosotros pedimos hospitalidad con nuestros migrantes en Europa, en los Estados Unidos, pero a veces en nuestros propios contextos, nuestras ciudades, nuestros países, no lo somos con los que llegan. La hospitalidad es la propuesta de esta fase de la campaña, es centrar la conversación en lo siguiente. La hospitalidad es una interacción entre dos seres humanos que se encuentran y cara a cara se reconocen como iguales. En cierta medida, la hospitalidad es una práctica de humanidad compartida. Si uno quisiera ir más allá, es la manera de practicar el reconocer que en el otro también está Dios, que en el otro está la humanidad, y que si yo me encuentro con él o con ella, entre los dos construimos más humanidad. Y la campaña por la hospitalidad se quiere centrar en una imagen para que sea fácil de recordar, y es, si yo imagino a dos seres humanos que caminan y se encuentran frente a frente y se dan su mano, lo que se construye en el perfil de estas personas es una H, y esa H es la humanidad, esa H es la historia compartida, esa H es la humildad para reconocer en el otro el valor, esa H es el heroísmo de los refugiados que se mueven por el mundo, de los desplazados que buscan dónde vivir, de los migrantes que buscan una vida mejor. La hospitalidad ha ido cambiando en su forma de ser en el mundo, igual que la hostilidad. Lo que queremos es, con la campaña por la hospitalidad, es reconocer que son muchas más las historias de hospitalidad que las de hostilidad. Es nuestra responsabilidad hacerlas visibles, subirle el volumen a la humanidad compartida. La campaña por la hospitalidad, siendo una campaña en red y en una red tan diversa como lo es América, quiere que en cada contexto se adapte a la realidad que se está viviendo. Ahora, tiene una posibilidad de universalidad en cierta medida el mensaje. Hemos tenido la conversación sobre, bueno, ¿y cómo se traduce la idea de hospitalidad a otros idiomas? Entonces, tenemos el reto en nuestra Latinoamérica del francés, del portugués. Es un reto de ponernos de acuerdo en esa comunicación. Pero la vivencia de la hospitalidad es una cuestión más de humanidad, digamos, que trasciende los lenguajes y trasciende los idiomas. ¿Cómo se adapta la campaña? La campaña se adapta a poder hacer visibles las historias de hospitalidad en lo concreto, donde están sucediendo. Suceden con los venezolanos en nuestro continente en este momento, en casi todos los países. Suceden en Centroamérica, en este momento Costa Rica se está volviendo un sitio de recepción de muchos de los migrantes y personas que están buscando protección en Centroamérica, y México también. En cada lugar la campaña se ha venido adaptando a los momentos y a los tiempos que se están viviendo. Lo que queremos es darle con un tipo de etiqueta, si se quiere, que nos permita buscarnos en las redes sociales, podernos encontrar en el mundo virtual, darle identidad a la conversación. Y lo que hemos propuesto es que la campaña por la hospitalidad resalte tres cosas, y aquí quiero aprovechar para decirlo, y es, la primera es una visión apreciativa, es decir, que lo que necesitamos ya lo tenemos. La hospitalidad está en nosotros, la hospitalidad no es algo que está por fuera de nosotros lo hemos vivido y lo podemos construir a diario. Segundo, es que construimos la realidad a través del lenguaje, a través de las palabras que usamos y a través de la forma en que nos comunicamos. Por esto es tan importante el contar las historias, porque contando las historias construimos realidad. Y lo tercero es que la hospitalidad depende de cada persona. No es algo que se pueda imponer, no es algo que se pueda decretar por ley, es algo que se construye desde los seres humanos, desde una elección individual. Con esas tres cosas, el mensaje se puede adaptar en cualquier contexto y en cualquier momento. Esa es la invitación. La movilidad humana es una realidad del ser humano, es una realidad del continente y es algo que cambia a través de los tiempos. En este momento
seguimos con el reto. Bueno, eso es un tema que justamente el 20 de junio, que se celebra el Día Mundial, el Día Internacional de la Persona Desplazada y Refugiada, se ha venido construyendo un posicionamiento que va a ser, que se va a poner, digamos, a disposición de las personas, donde se plantea cuáles son los retos actuales de la migración, del desplazamiento y del refugio en América Latina y el Caribe. Si uno quisiera, lo que tiene que decir es que hay una variedad de esos flujos, que Centroamérica en este momento es un mundo en ebullición, que México se está planteando el reto, se ha vuelto a abrir una oficina del Servicio Jesuita de Refugiados en México, porque México ya no es un país de tránsito, es un país de destino. Costa Rica está planteando que están llegando muchas personas buscando también refugio allí. Y el caso de la comunidad de las personas de Venezuela es que es una realidad que está cada día haciéndose más presente en cada uno de los países. Chile sigue recibiendo mucha población haitiana y el reto del lenguaje, del encuentro de los distintos, sigue siendo un reto importante. Pero básicamente, en todo este mundo diverso, el reto es uno. El reto es movilizar la causa por los refugiados, los desplazados y los migrantes desde cada ser humano y entender que es algo que tiene que ver conmigo. Los niños de Flaxi lo han dicho ahora en la campaña que están haciendo, dicen: yo también puedo cambiar la realidad de los refugiados y desplazados, eso también tiene que ver conmigo, eso no es una realidad lejana. Y en cierta medida es prepararnos para las diversas movilidades de los latinoamericanos. Es que hoy están siendo unos, pero mañana podemos ser otros. Colombia está pasando el tránsito de la guerra, del conflicto armado, que todavía subsiste, pero está pasando, y ahora el reto es cómo va a recibir a los que vienen de afuera y ser igual de hospitalario que fueron con ellos en otros países. Creo que ese es el reto en general. La campaña por la hospitalidad es una iniciativa abierta. Toda aquella persona que quiera sumarse a la campaña lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Regando la conversación. Decimos, en algunas partes de Latinoamérica decimos, es como un chisme. Si nosotros logramos contarle a muchas personas que en el mundo, que en nuestro continente, se mueven miles y millones de personas, pero que también hay miles de personas que les sirven, que les extienden la mano, que les acogen, de esa manera podemos mover una conversación y llevarla mucho más allá de nuestras propias fronteras. La Compañía de Jesús en el mundo nos ha invitado a reconciliarnos con Dios, consigo mismo, con los otros y con la humanidad. Una manera de reconciliarse es acogiendo al distinto, acogiendo al nuevo en mi propia realidad y junto con ese acoger, construir juntos una humanidad. Entonces la invitación es unirse a la campaña a través de seguir en las redes sociales, seguir la conversación, poder compartir las historias a otros y sobre todo un reto, y es contar las historias de hospitalidad. Hemos creado un espacio virtual que se llama Historias de Hospitalidad. Historias de Hospitalidad tiene como un cuento detrás, es las 1001 historias de la hospitalidad, como en el cuento de Sherezade de las 1001 noches. Sherezade contaba una historia cada noche para ganar un día más de vida. Para que el sultán no la matara, ella contaba una historia cada noche. Las 1001 historias de hospitalidad tiene este mismo juego, y es decir, si podemos contar cada día una historia de hospitalidad, vamos a ganarnos un día de humanidad. Esa es la invitación y queremos que nos sumemos desde donde estamos con los recursos que tenemos. La posibilidad de contar una historia de hospitalidad está en la mano en cualquier dispositivo móvil. Se puede grabar una historia contando lo que yo he vivido o lo que otro ha vivido, subiéndolo a Facebook, subiéndolo a Instagram, enviándolo en Twitter y poniéndole un hashtag o una etiqueta que sea, por ejemplo, numeral soy H, numeral somos hermanos, numeral hospitalidad, de tal manera, numeral jesuitas, numeral CEPAL, de tal manera que podamos seguir en las redes estas conversaciones y hacerlas visibles, que trasciendan nuestras propias ciudades, países y nuestro continente. Depende de mí qué pasará en este día, depende de mí también el resto de mi vida. No importa quién soy, dónde estoy o quién he sido,
porque al final depende de mí. Camarón que duerme soñando va en el mar, Dios le ayuda siempre al que madruga a trabajar. Si la pereza pone trampas a la mente, ser consciente siempre depende de mí. Depende de mí qué pasará en este día, depende de mí también el resto de mi vida. No importa quién soy, dónde estoy o quién he sido, porque al final depende de mí, porque al final depende de mí, porque al final depende de mí.